Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El resultado de las elecciones no me dejan de impresionar. Y no es una impresión positiva. Estoy realmente impresionado porque las cosas no están funcionando. El modelo que nosotros tenemos para elegir a las autoridades no funciona. No lo comprendo, no lo entiendo. Para mí es imposible pensar que el próximo alcalde de Arequipa, sea Víctor Hugo Rivera o Omar Candia, va a ser el próximo alcalde de la ciudad de Arequipa con algo más de 80.000 votos. 80.000 votos cuando los arequipeños que hemos votado hemos sido 700.000, 701.000. Redondeando 700.000 y redondeando con ellos 80.000 votos. Pero lo curioso del asunto es que hay que analizar las cifras, no escuchar los porcentajes de los votos válidamente emitidos. Los votos válidamente emitidos son aquellos a los que les restan el voto nulo y en blanco como si el ciudadano que votó nulo o blanco no existiera. Eso no debe ser, hay que analizar los votos reales. 11% es lo que han alcanzado. Eso significa que el próximo alcalde de Arequipa, Rivera o Candia, va a llegar a ese sillón, pero solo 11 de cada 100 han votado por ellos. Es decir, 89 de cada 100 electores no ha votado por el alcalde. ¿Quiere algo más? Los votos nulos y blancos suman 22%. Es decir, los votos nulos y blancos son el doble de la votación del que será el próximo alcalde, ya sea Rivera o Candia, porque la diferencia es mínima y como digo es 11%. 80.770 votos Candia, 80.644 votos, sin que se hayan terminado de resolver las actas impugnadas, que son mínimas, no más de 10. Entonces, no es factible que podamos seguir manejándonos y tener autoridades electas de esa forma, que gobiernen la ciudad así. Hay un hartazgo atroz, terrible. Y en la segunda vuelta electoral, bueno, eso es una posibilidad mayor. Las segundas vueltas permiten después un voto de descarte, por lo menos. Pero si nos vamos a los términos regionales, Elmer Cáceres ha obtenido 14% de los votos reales, de los votos emitidos. Y esos son 130.000 votos de 898.000, casi 900.000 personas que han votado. 900.000 personas han votado, él tiene 130 votos. Ismodes, que sería la persona con la que pase al balotaje, obtiene 92.000 votos, 10%. Bueno, finalmente es un balotaje, pero las cifras son bajísimas. En distritos tan importantes como Cerro Colorado, el próximo alcalde tiene 12%, 12% real, es decir, 88 de cada 100 ciudadanos de Cerro Colorado no ha votado por él, pero va a ser alcalde. Y en los otros distritos las cosas son similares. Yo no termino de comprender qué es lo que está pasando, hacia dónde han ido además determinados votos, y para tratar de comprender el asunto he invitado a Yanine Ponce. Yanine Ponce es antropóloga, porque además, por lo menos en términos de gobierno regional, parece haber un voto de protesta que no debería ser muy considerado, porque es solamente 13%, ¿no es cierto? Pero lo que sí vemos es que los votos nulos y blancos, que suelen estar alrededor de 15%, han llegado a pasar al 22%, estar alrededor de 25%, y el ausentismo 15% más. O sea, estamos hablando que entre nulos y blancos y ausentismo hay 33%. Un tercio de las personas o no fue a votar o no quiso votar por nadie. Yo soy Enrique Zavala, les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Yanine, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Quique, y un saludo a todos tus seguidores y televidentes. Creo que el término que voy a usar no es impresionado, sino consternado. ¿Tú estás tan consternada como yo?
Porque yo sí tengo consternación, realmente. O sea, yo no entiendo cómo me va a poder gobernar, cómo va a gobernar la ciudad en la que vivo, en la que vive mi familia, mis hijos, una persona que no tiene un respaldo real. Así es. Ya hemos visto lo que pasa con la ausencia de respaldo político, la vacancia de un presidente con un Congreso que hace lo que quiere es una clara muestra. Quique, las ciencias sociales no son ciencias exactas, por lo tanto no obedece a leyes generales o a leyes indiscutibles. Los fenómenos sociales siempre obedecen a aspectos de determinada coyuntura, ¿no? Generalmente muy diferentes, por muy próximas o muy similares que sean las experiencias. Un solo elemento puede variar absolutamente los resultados de un fenómeno social. Yo me aventuraría, porque a 2 días de esto hacer un análisis es sí aventurado. Esto merece un estudio mucho más profundo. No un estudio porque el asunto es preocupante, ¿a eso te refieres? Por Dios, claro que sí, es preocupante. Pero, mira, yo lo explicaría desde esta diversidad de candidatos que tenemos, por Dios, más de 15, alrededor de 20, es una barbaridad de cómo se van diluyendo los votos y se van distribuyendo absurdamente entre tantos candidatos. Esa es una de las explicaciones. La otra de las explicaciones la podría ensayar del qué es lo que está pasando en nuestro país si le damos una mirada a Lima y le damos una mirada al sur en general. O sea, ¿qué ha sucedido en Cusco? ¿Qué ha sucedido en Arequipa? ¿Qué ha sucedido en Puno? ¿Qué ha sucedido en Tacna? ¿No? Y es que, lamentablemente, en el país, el proyecto de desarrollo se ha confundido con crecimiento económico. Todos los gobernantes, los últimos 6 o 5 gobernantes en nuestro país, han impulsado el crecimiento económico sin darse cuenta que lo que necesita el país es desarrollo. Y el desarrollo se funda en la educación. Y ese es el área a la que menos atención le hemos prestado. ¿Estamos llenos de colegios? Sí. ¿Pero alguien insiste en la calidad de educación? El mayor esfuerzo ha sido la evaluación a los profesores. Que no se ha dado, además. Que no se ha dado, además. Pero, ¿tenemos una educación de calidad? Tenemos una de las mejores propuestas en educación. Pero todos terminamos las currículas que se proponen. Todos entendemos con claridad las propuestas educativas que hay en el país. Yo creo que no, y menos todavía las personas que han estado postulándose, ¿no es cierto? Es que si nosotros consultamos con el ciudadano, Quique, ninguno se da el trabajo de leer la propuesta de gobierno que tiene cada candidato. Lo que ha pasado en Lima con Muñoz, por ejemplo, los de Acción Popular están en verdad emocionados de volver a tener una alcaldía después de 38 años. Sí, pero lo que no queremos ver es que no hay una atención a Acción Popular. Es al candidato. Es la persona. Es la persona. Y ya. ¿Y es la persona solamente? Analicémoslos después de la pausa comercial porque me hacen señales de corte. Estoy con Yanine Ponce. Yanine Ponce es antropóloga y le he invitado para tratar de comprender el comportamiento del elector peruano, del elector arequipeño, del fenómeno que está sucediendo con estas elecciones, que digo, hay que analizarlas con mucha delicadeza. Su próximo alcalde, el mío también, sale con 11% del voto real, del voto realmente emitido. 89 de cada 100 electores no votó por él, pero va a ser el próximo alcalde, sea Rivera o sea Cande. Entonces es una cosa como para preocupar. Tras la pausa.
Estamos de regreso en el programa, sigo con Yanine Ponce, ella es antropóloga, estoy tratando de entender qué es lo que ha pasado en las elecciones, estoy tratando de ver si funciona o no funciona el sistema de elección que nosotros tenemos, y de eso también vamos a hablar en esta entrevista. Yanine, habíamos quedado en analizar el fenómeno de Lima, yo quiero compararlo con el fenómeno de aquí. Recordemos que el alcalde de Lima es una suerte además de presidente regional, Claro que metropolitano, sí. porque Claro. Lima es tan grande, con 10 millones, es a la vez. Y existe ahí un presidente Lima Provincias que es otra cosa. Pero el alcalde metropolitano de Lima es además, tiene el rango de un gobernador regional. Claro, por la población que hay en la ciudad de Lima, ¿no? Que en realidad es mucho mayor que la población sumada de todas sus provincias. Tú habías empezado en el análisis diciendo de que Acción Popular está feliz porque dicen, uy, el resurgimiento del partido. Me imagino que eso debe estar incitado también porque en las anteriores elecciones generales tuvieron un leve protagonismo. Sí. Pero allí hay otro fenómeno. Resulta que este alcalde es un alcalde que viene de Miraflores. Exacto. O sea, es un alcalde, bueno, vamos a ponerlo así, él es un pituco de un barrio pituco que ha hecho una buena... Y la gente ha votado por él, ¿no es cierto? Claro. Y aquí, por ejemplo, ha habido un fenómeno tal vez a la inversa. Elmer Cáceres Lica, por ejemplo, gana las elecciones y muchos dicen esto es un voto de protesta. ¿Tú puedes analizar un poco, ayudarnos a comprender si son fenómenos parecidos, si son comparables? ¿Qué pasa en Lima? ¿Qué pasa aquí? ¿O por qué esas diferencias? Mira, a ver, tanto en Lima como en Arequipa, la población rural es mínima frente a la población urbana, ¿no? Es por eso que el alcalde de Lima tiene mayor protagonismo que el presidente regional, por la cantidad de población que termina gobernando. ¿Qué pasa con Muñoz? Muñoz es el Colorado, porque en el Perú el gringo es otro. El Colorado puede ser el pituquito, ¿no? Que no tiene el mismo tono de piel que yo, pero que es tan peruano como yo. Que no tiene el mismo nivel socioeconómico que el pueblo llano, pero es tan peruano como yo. No es el blanquito, no es el gringo, es el Colorado. Dime, ¿ese Colorado es distinto a Kuczynski? Claro. O sea, Kuczynski es el gringo. Claro, la percepción del peruano en general es eso. O sea, Kuczynski no era un pituco, era un gringo. Kuczynski es el gringo. Era un gringo. Kuczynski es el gringo, ¿no? Por muy madrepuneña que tenga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto también es una respuesta, Kiki, a este asco que ya está dando toda la corrupción en el Perú. Ya no le creemos a nadie. Ya no le creemos a los medios de comunicación y lo que nos dicen. Es un fenómeno realmente para analizar desde muchos ángulos. Esto tiene muchas aristas. Pero a ver, ¿qué ocurre en Lima? Es el Colorado que no tiene empacho de subirse los cerros y de sentarse en el suelo a comer pan con torreja. Que no lo conozco bien, que sé que tiene experiencia, pero no lo conozco bien, frente a los que sí conozco y me han decepcionado. Entonces, es el otro, es la posibilidad, no la posibilidad de gobierno, la posibilidad de higiene, la posibilidad de limpieza. ¿Y cómo se enteran de él? Porque se ha subido los cerros. Pues. Por eso, o sea, la presencia física funcionó allí muchísimo más que lo mediático y esas cosas. Por supuesto, porque él ha ido, ha conversado con la gente, se ha imbuido de una realidad de Lima, de los conos, del cinturón suburbano, qué manera tan displicente de identificarlos. Suburbanos para los subhumanos, algo claro, así, ¿no es cierto? Ajá, son urbanos para los subhumanos, pero o son suburbanos
e inhumanos, ¿no? Pero igual, o sea, se ha dado el trabajo de ir a aquellos espacios a los que no ha llegado la arrogancia de Reyardo y no llega la desconfianza que me significa un militar que puede tener las manos sucias. Y seamos conscientes de que la subversión fue muy fuerte en las provincias, de que todo este cinturón suburbano está constituido por gente que huye de la subversión y que huye de los militares, ¿no? De la Sierra Centro y de la Sierra Sur, por supuesto. La población civil estábamos en medio de estas dos fuerzas, violentas, indolentes. Ni siquiera la iglesia tuvo piedad de nosotros en algún momento, ¿no? Recordémoslo. Entonces, esos cinturones suburbanos están justamente constituidos de aquella gente que huyó de esa violencia de ambos lados. ¿Y por qué le creen a él? ¿Por qué él resulta más creíble que Reyardo, que había tenido una preponderancia, un liderazgo en el tema, por ejemplo, de lucha contra la delincuencia? Habían visto a su hija sufrir un balazo y sí, había dedicado mucho tiempo a eso, ¿no? Parecía casi el bolo fijo. Claro, pero Reyardo no se sube los cerros a pie. Reyardo no se sienta a escuchar a la ama de casa simple de decirle, estamos hartos de esto, estamos hartos de aquello, no nos gusta esto. No tiene ese carácter, ¿verdad? No, es arrogante. El otro, el Colorado, sí. El Colorado sí. El Colorado que tiene la capacidad de escuchar, ¿no? Sí, que tiene la capacidad de escuchar, que tiene la capacidad de caminarse. Ha llegado hasta aquí, o sea, ha llegado hasta aquí. Quienes hemos tenido la experiencia de caminar por algunos arenales de Lima, Quique, o sea, por momentos tienes la sensación de que estás en otra galaxia. Pero él venía de otra galaxia, él venía de la galaxia de Miraflores, sí, que es la zona, sí, pues, donde uno podría vivir. Si uno vive, trabaja y sus hijos estudian allí, no necesitarían ir a ningún otro punto de Lima, ¿no? Pero estamos buscando la persona que tenga la sensibilidad de escuchar a cierto sector. Ese es el asunto, escuchar. Invisibilizado. O sea, el asunto es escuchar, o sea, la gente necesita que le escuchen y que la entiendan. Y él le dio oídos. Por supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo ensayaría qué pasa con Cáceres Lica? Estamos nosotros cuestionando a los otros. O sea, ha habido arequipeños, he leído en las redes sociales comentarios de todo tipo, ¿no? Y hay de los que cuestionan, por ejemplo, recuerdo uno que decía que habían votado los puneños y los juliaqueños, faltos de moral y faltos de ética. O sea, esa población no tiene moral, no tiene ética. Caemos los que somos hijos de migrantes. Me imagino que eso lo decía espero que eso lo dijera un oyente que participaba a través del teléfono, no creo que un periodista, porque no, sería terrible. No, obviamente no. Era una persona. Una persona que llamó. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? No estamos leyéndonos a nosotros y estamos echando la culpa de todos los males a los otros. Yo comenzaría por analizar lo siguiente. ¿Qué ha pasado con Caylloma? Que no tiene una población mayor que la ciudad de Arequipa. Obviamente no. Pero el crecimiento del Pedregal, por ejemplo, ha excedido a cualquier planificación de crecimiento urbano. Es una población enorme la que hay en el Pedregal. Y no hay una conexión real entre el Pedregal y el Valle del Colca que termina siendo Caylloma. No, que no termina siendo, sí, pero es el primer productor lechero del país y tiene uno de los más altos niveles de desnutrición infantil, ¿no? Ha crecido desordenadamente la ciudad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sí se proyectó su crecimiento y rebasó 3 veces la proyección, todos dijeron, ¡ups!
pero nadie comenzó a echar mano de lo que fuera necesario para organizarla, para comenzar a replanificar su crecimiento. La presencia del Estado no fue decisiva y tenemos una ciudad desordenada, tenemos una sociedad, una ciudad caótica, como es el Pedregal. El Pedregal no es una ciudad precisamente ordenada. ¿Que está llenísima de migrantes? No, tampoco es esto tan cierto. Hay muchísimos arequipeños allí. Y probablemente esta población que ha crecido en Caylloma, ¿no?, porque pertenece a Caylloma, es la que finalmente vota por el señor Cáceres, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, me hacen señales de corte. Cuando regrese voy a seguir con Janine Pinto y pretendo analizar dos cosas. ¿Realmente hay un voto anti? Es solamente 14%, no es una cosa tremenda, grande, no es 30, no es 20 siquiera. Y luego pretendo conversar con ella si es momento de pensar en otra forma de elegir, otra forma de organizarnos en nuestra democracia. Tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Janine Ponce, ella es antropóloga y estoy tratando de que me ayude, bueno, analizando con ella, tratando de comprender qué es lo que pasa con nuestro proceso electoral, nuestro sistema para elegir alcaldes y gobernadores regionales, que en mi opinión no funciona. No puede ser que la segunda ciudad del país, donde han ido 700.000 ciudadanos a votar, finalmente tenga un alcalde que va a ser electo con 80.000 votos, 11%, un alcalde, sea el que fuere, Víctor Hugo Rivera u Omar Candia, un alcalde por el que no han votado 89 de cada 100 electores, es una locura. Estamos analizando el caso regional. Yo, al principio, cuando se decía Elmer Cáceres Liga, las voces en las radios decían es un voto de protesta inmenso. Bueno, no es un voto de protesta, es 14%. Eso significa que 86 de cada 100 electores no ha votado por Cáceres Liga. Entonces yo no sé si eso se podría considerar realmente un voto de protesta, un voto antisistema. Yo creo que son los votos recogidos en medio de la dispersión y, como tú bien recalcabas, por una población que ha sido gobernada por él en 2 periodos, ¿no es cierto? El Caylloma, que involucra el Valle del Colca y el Pedregal, es decir, la irrigación mágica, ¿no? Entonces, ¿tú ves que hay un voto de protesta o simplemente es un voto disperso, un voto más? Quique, yo lo vería de otra manera. Mientras en Arequipa, ciudad, nuestro voto se ha polarizado entre todos los candidatos que se presentaban, yo lo vería como que si realmente ha sido determinante el voto cayllomino, ¿no? A diferencia de nosotros los arequipeños, los cayllominos la tenían clara. Ahora, o sea, pero dime, realmente, yo recuerdo muy clarito que los cayllominos no ven a los del Pedregal como sus coterráneos, ¿no y tampoco cierto? los del Pedregal tampoco los verán como los coterráneos suyos, porque es una ciudad nueva. Es una ciudad que crece a partir de la irrigación. Claro, y donde tú has dicho hay arequipeños, hay limeños, hay iqueños, hay puneños, hay de todo. Es variopinta. No, pero no hay muchos Cabanas y Collahuas, por ejemplo. Sí, pero allí votan. Pero emiten su voto para la provincia de Caylloma. Ya. Otra cosa, Quique. Yo lo vería esto como que si realmente ha sido determinante el voto de Caylloma para este 14%, o sea, insisto, los de Caylloma la tenían más clara que nosotros. Eso por un lado. El otro lado es, si nosotros le damos, aparte de la mirada regional, le damos una mirada hacia el sur, ¿no?
el candidato de Tacna, tanto el probable gobernador regional, los dos probables gobernadores regionales y el alcalde, son de origen puneño. ¿Qué pasa en Cusco? En Cusco sí, son los dos cusqueños, uno representando al Frente Amplio, las izquierdas, y el otro que tiene una trayectoria aprista de toda su vida, incluso familiar, como es Víctor Boluarte, ¿no? Por lo menos allí hay tendencias políticas, ¿no? Que en Arequipa no se ven, ¿no? Tú no sabes qué claro, explica. Claro. Lo que pasa en Puno con el triunfo de Adubiri, ¿no? Nos demuestra, ¿qué nos demuestra? Este es un clamor del Perú para decirle una vez más a nuestros gobernantes que el Perú es un país diverso, que es heterogéneo, que es plural, que el menú no es para el Perú. En el Perú es a la carta. Si no me equivoco, Macera decía que nosotros, cuando le dijeron una definición del Perú, dijo que era un territorio ocupado. No somos nación, ¿no es cierto? Exacto. Y no estamos haciendo ningún esfuerzo para integrarnos. O sea, una vez más, atención, hay que trabajar por la integración, pero por una integración con respeto. Ahora, ¿tú crees que el sistema está funcionando? O sea, no está nuestra democracia, nuestra manera de elegir a las autoridades más cercanas, yo veo que no, ¿no es cierto? O sea, no está funcionando. Las autoridades no son la expresión real del ciudadano, ¿no es cierto? O sea, la ciudadanía no elige a esas autoridades. Mientras obviamente mientras no haya una presencia con mayoría. ¿Deberíamos tener un voto voluntario? Es decir, que vayan a votar los que desean votar. Peor. ¿Tú crees que sería peor? Pero claro, si con una obligación de voto tenemos probables alcaldes que salen con 12% y obviamente no nos representan, imagínate si no hubiera obligación de voto. Ahora, serían alcaldes que saldrían con un voto del 5, del 6%. ¿Tú te sentirías o menos? O menos, porque si ahora van a salir con 11%, ¿te imaginas? Ahora, mira, hay un asunto que tampoco lo están analizando. Si tenemos 15% de ausentismo y tenemos 22% de voto nulo y blanco, significa que 37%, más de un tercio, no quiere votar por nadie. Por nadie. Ahí mira, sí, o sea, eso es muchísimo más importante que ver el voto de Lica, creo yo. Claro, por supuesto, porque estás viendo que hemos pasado de una desconfianza a la tradicional clase política y nos hemos inclinado por estos líderes momentáneos, por los caudillos, ¿no? Nos emocionaba el caudillaje hasta hace unos años. Ahora no confiamos ni en la clase política tradicional ni en los caudillos. Y aquí, mira, tú mencionabas Cusco y tú decías, Frente Amplio, APRA, son partidos. O sea, sí, tú sabes qué representan, tú sabes qué tendencia tienen, no, pero tú tienes una identificación. No, pero Víctor Boluarte no se ha presentado como aprista. Pero sí, ha sido congresista. Tienes una idea política, ¿no es cierto? Sí, pero tampoco son personas, por lo menos... O sea, partidariamente representativas, ¿te refieres? Exacto. Pero además tampoco gozan de un prestigio y una limpieza política, ¿no? Claro, que podría inclinarnos a creer en una gestión sana. Pero detrás de eso, a lo que me refiero, hay algo de ideología. ¿Tú tienes una idea, sí, por ejemplo, qué pensamiento político tiene Víctor Hugo Rivera, que va a ser el alcalde de la segunda ciudad del país, o que podría ser, o Omar Candia? ¿Tú sabes qué ideología tiene? ¿O tú sabes qué ideología tiene Elmer Cáceres, o javierismo? No, o sea, conoces personas, pero no sabes precisamente qué tendencias tienen, insisto, o qué tipo de gobierno van a llevar, ¿no? Insisto, Quique. Nuestro elector de pueblo llano no se da el trabajo de leer las propuestas.
Ahora, hay tal desconfianza en el Poder Judicial que ya no le creemos ni a las denuncias que se hagan. Porque siempre estamos pensando que eso se puede manejar de alguna manera, que la gente paga o que la gente denuncia porque le pagó otro para que lo denuncie a tal y lo ensucie. No le creemos a los medios de comunicación, no le creemos a nuestro sistema de justicia, no le creemos a nuestra clase política. O sea, ¿qué está pasando en el país? Oigan, atención, ¿qué está pasando en el país? ¿Estamos viviendo en una anomia? ¿A eso vamos? Si a eso le sumamos que no hay una unidad, que no hemos creado nación, pues la cosa es bien complicada. Estamos unidos por mocos y por babas, ¿no es cierto? Así es. Te decía, o sea, esto tiene un análisis de tantas aristas, ¿no?, que si seguimos escarbando nos vamos a encontrar con una película de terror. Estamos en un caos en el país. Yo alguna vez te comenté que cuando estaba todavía en la universidad, venía un antropólogo, un suizo, que nos decía que lo que iba a pasar con nuestro país, que superaba el terrorismo, eran los años 90 y tantos, 95, 96, decíamos, ya nos hemos librado del terrorismo. Y él decía, ¿ustedes saben lo que pasa con un país que ha vivido una violencia como la que han vivido ustedes? Son por lo menos 4 o 5 generaciones enfermas. O sea, la violencia que ustedes van a vivir, la anomia que ustedes van a vivir, recién la van a ver. No queremos entender, por mucho que duela, que no somos un país sano, Quique. Somos un país insano. Y no estamos haciendo nada por curar o por lo menos, por Dios, protegernos de la metástasis. Tenemos candidatos que van acusados de las cosas más espantosas y algunos con procesos judiciales. Asesinatos, violaciones, narcotráfico, lavado de dinero. Y no importa, ¿no? La gente vota por ello. Y muchos van a ser autoridades. Los blindajes que estamos viendo desde el Congreso es una cosa tan escandalosa que ya no hay manera de o sea, el ciudadano común y corriente nos vemos tan expuestos, Quique. ¿Tú no te sientes expuesto? No, yo te digo, empecé diciendo que yo estaba consternado con los resultados electorales. Claro, ¿no? Pero más que consternado es efectivamente, es sentirte expuesto, es sentirte vulnerable a absolutamente todo. Ahora, ¿qué pasa con...? Nos ha ganado el tiempo, te doy 30 segundos para que concluyas tu idea. Si realmente este voto del señor Cáceres Lica es un voto de protesta, pues entonces comencemos a pensar de qué está pasando con aquella población a la que segregamos, a la que discriminamos, a la que diferenciamos y tratamos con tanta displicencia. Janine, muchísimas gracias. ¿No? Gracias. Janine Ponce, antropóloga, está tratando de ayudarnos a entender qué es lo que ha pasado, porque para mí los resultados son tremendamente desastrosos. No estoy hablando de las personas, estoy hablando del sistema, estoy hablando, no que sea Cáceres Lica el elegido, sino la cantidad de votos, con la cantidad de votos que estamos eligiendo a esas personas. No es posible, lo reitero, que el próximo alcalde de Arequipa salga con 11%, es decir, que 89 de cada 100 electores arequipeños no haya votado por el alcalde. Eso es una locura. Tras la pausa, regreso con Nelly Mendoza de la Asociación Vida y Familia y vamos a hablar de formación de la conciencia y el mundo afectivo. Tras la pausa, seguimos en Modo.